Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Empezamos, Piscis. Muy bien, mi pececito. Es muy impactante lo que yo estoy viendo con el cuenco tibetano. Es muy impactante, Piscis. O hay una persona que te desea locamente, o una persona que te admira, ¿por qué no? También puede ser admiración. O muchos de ustedes, mi querido pececito, van a estar entrando lo que es en un compromiso. Un compromiso que está relacionado con los sentimientos, Piscis. ¿Y cuándo va a empezar a suceder esto, corazón? O una persona, quizás tú me dices, Richard, yo estoy en pareja, pero a veces siento como que la llama del amor se está apagando. No, se va a volver a reactivar, Piscis. ¿Cuándo vas a empezar a ver estas señales? ¿Cuándo empieza a suceder la magia? Cuando en algún momento de tu vida, en esta semana o en este mes, va a aparecer como un colibrí o una ave pequeña en tu entorno, en tu ventana, en tu casa, mi querido Piscis. Siento como que Papá Dios, para muchos de ustedes, es como que grita y dice, llega un compromiso para Piscis. Hay un compromiso para Piscis. Una persona se compromete contigo. Y es cierto que no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor se compromete en hacer ese proyecto, ayudarte lo que es económicamente, se compromete, yo que sé, cariño, en trabajar juntos, etcétera, etcétera. Pero siento, mi querido Piscis, es como que tú haces un pacto de amor, un pacto de armonía, mi pececito. Vamos acá, cartas, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, mi querido Piscis. Carta guía, carta consejo, mi querido Piscis. Vamos a ver, es un acto de amor. La carta del loco, cariño. Una nueva historia, una aventura, felicidad. Vas a estar saltando de alegría, Piscis. Puede ser que esta persona sea una persona nueva o simplemente, mi pececito, es una persona que tiene esa energía juvenil, al margen de la edad. Puede tener 40, 50, yo tengo casi 45, cariño, y a veces me porto como un chaval de 10 años. Me siento un niñato. Es una persona que tiene buena energía, buena vibra. Es una persona que me dice, Richard, yo a veces estoy en casa porque a veces me siento muy ermitaño, quiero estar durmiendo, descansando, y esta persona me llama y me dice, Piscis, arréglate, que nos vamos de fiesta, nos vamos de antro, cariño. Hay una persona que te da alegría, que te da vidilla, mi pececito. Vamos acá más cartas. Vamos a ver qué más me dicen, Piscis. Vamos a ver qué más me dice mi pececito. La carta del 6 de copas, Piscis. Muy bien. Para otro grupo de ustedes, a lo mejor todo empieza a conspirar lo que es a tu favor, porque veo que muchos de ellos o muchos de ustedes van a estar pasando por una separación. Si tú de repente me dices, Richard, ¿tú crees que es mi caso? Porque yo me estoy separando y tú me dices que va a haber un compromiso. Es cierto, Piscis, que yo siempre digo, déanse un tiempo para sanar. Pero a veces
La vida es tan caprichosa, el universo es tan caprichoso, Piscis, que tú te separas de una persona y la otra persona también está pasando por tu misma situación y entonces sucede lo que es el clic, mi querido Piscis. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la luna. Sí, cariño. Sí, esta persona que tú vas a conocer para muchos de ustedes o ustedes mismos están pasando por una ruptura, están pasando por un problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Piscis, cariño? Esto es un encuentro de almas gemelas. Las almas gemelas aparecen en nuestras vidas o coincidimos con las almas gemelas para darnos la mano, para apoyarnos entre nosotros. Ese es el destino de las almas gemelas. Te vas a encontrar con tu alma gemela y muchos de ustedes, eureka, van a formalizar lo que es una relación. Si tú me dices, Richard, demasiado bonito para ser verdad, demasiado bonito, Richard, yo no quiero pareja. Pues entonces, cariño, va a aparecer una persona que te va a ayudar en tus proyectos, en tus sueños. No todo tiene que ser amor de pareja. Un amigo, una amiga, un conocido va a confiar en ti. Sabe que tú tienes potencial, Piscis. Más cartitas, mi pececito. La carta de la reina de pentáculos. Pero siempre sucede lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre sucede lo mismo, Piscis? ¿Por qué? Cariño, Richa, ¿será porque soy irresistible? ¿Será, Richa, porque ahora la comida peruana está de moda y me van a hacer lo que es en un cevichón, cariño? ¿Por qué? Tú conoces una persona nueva. Muchos de ustedes, mi pececito, van a estar divorciándose, separándose, cariño. O simplemente me dice, Richard, recién nos estábamos conociendo, pero me dijo algo que no me gustó. Por eso que me separé. Automáticamente conoces a otra persona y esta persona reacciona. Hay una persona, cariño, que se muere de celos por ti. Mira esta persona cómo te mira. Mira cómo te mira, Piscis. Y aquí la carta de la luna, que representa lo que es elemento agua, cariño. Sentimientos ocultos, también tu signo. Cáncer, Escorpio, Piscis, cariño. Cómo se retuerce de celos. Cómo tiene, cariño, envidia. No está cumpliendo uno de los 7 pecados capitales, cariño. Aquí hay envidia, porque no te puede ver feliz, mi pececito. O simplemente, pues, ha reaccionado. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, cariño. Uy, mi pececito. Encima que te busca, porque tú no lo vas a buscar, cuando tengas contacto con él o con ella, va con esa actitud chulesca. Te va a hablar y de repente espera, yo que sé, cariño, que tú le escribas un testamento o que tú lo busques. Porque la carta de la emperatriz me dice, ese hombre o esa mujer que tú ves ahí, cariño, es un gran necio, un estúpido engreído. No ha cambiado, corazón. No ha cambiado, cariño, porque sale la carta de la emperatriz. Simplemente está actuando por celos, por egoísmo, Piscis. No ha cambiado, sigue siendo la misma cucaracha. Pero su instinto salvaje, cariño, le lleva ¿a qué? A marcar territorio. Te va a celar, te va a buscar, te va a reclamar. Típico, eso es típico, cariño. Vamos a ver qué más me dice mi pececito. Vamos a ver, corazón. El oráculo, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis, cariño. ¡Ay, por Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, cariño! Mira lo que yo te había dicho. Lo que te había dicho con el cuenco tibetano, corazón. Mira, la señal. El colibrí, corazón. Esto es lo que yo he visto con el cuenco tibetano, cariño. La señal. La señal. El número 34 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Piscis, perdón. Lo que tú tienes que hacer, Piscis,
Si tú de repente tienes un resentimiento, una tristeza, una herida por una persona X o por esa persona que en estos momentos te está agobiando, suelta, perdona, Piscis. Perdona, porque Dios quiere, corazón, que tú seas feliz. Pero si tú tienes resentimiento, rencor, odio, no vas a ser feliz, cariño. Suelta, mi pececito. Suelta porque lo que te llega es candela, como dice mi linda gente de Cuba, cariño. Candela, corazón. Vamos a continuar, mi pececito, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras, Piscis. Pregunta lo que quieras, mi pececito. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, Cáncer. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. La carta del sol, cariño, una oportunidad, claridad. Si alguno de ustedes tiene ese instinto maternal, tenlo por seguro, corazón, que en este mes es propicio, porque la carta del sol también representa hijos, corazón, pero sobre todo nuevos comienzos, nuevos inicios, nuevas aventuras, Piscis. Te enseño la carta. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, mi pececito, cariño. ¿Sabes qué siento, Piscis? Muchos de ustedes van a decir, Richard, quiero ser feliz. Y como quiero ser feliz, Richard, quiero empezar a hacer las cosas bien. Algunos de ustedes, mi querido Piscis, quizás con el dolor de tu corazón, vas a dejar a alguien, mi pececito, o ya tienes pensado dejar a alguien, o ya lo has dejado, cariño. Si te sirve de consuelo, mi querido Piscis, ha sido lo mejor que tú has podido hacer para tu vida. Ha sido lo mejor, cariño. Es cierto que posiblemente te sientes sola, te sientes solo, cariño. A lo mejor me dice Richard, no puedo con esta tristeza, no puedo con esta agonía, cariño. Tranquilo, tranquila, mi pececito, porque estoy seguro que tu futuro promete. Aunque en estos momentos tú estés caminando solo, sola, tu futuro promete, Piscis. Estoy seguro, porque recuerda la señal, Piscis, recuérdalo. Tenemos lo que es la carta de la justicia, cariño. Te va a llegar lo que tú tanto has estado buscando. Vas a obtener esa oportunidad, Piscis. Si estas cartas también están relacionadas con el trabajo, con el proyecto, y quizás has tenido que dejar un trabajo, te han echado el trabajo, te va a llegar lo que es una oportunidad por destino, mi querido pececito. Por destino, cariño. No sufras más, Piscis. No sufras más, porque yo estoy seguro que papá Dios te va a recompensar, cariño. Eres una persona con un buen corazón. Eres una persona que lo único que tú quieres, cariño, es ser feliz. Pero lamentablemente, Piscis, a veces nos topamos con personas negativas. Y creo que eso te ha pasado a ti, cariño. La carta del 8 de oros, mi querido Piscis. Muy bien. El otro punto, Piscis, corazón. No todo es amor en la vida, Piscis. Hay una persona, Piscis, una persona X, que va a intentar hablar contigo. Sí, va a intentar hablar contigo, va a haber un acercamiento. Puede ser una persona muy mayor, quizás familia, o una persona mayor. Pero esta persona, Piscis, ¿sabes por qué se acerca? Porque tú formas un papel muy importante en la parte económica. Viene a pedirte ayuda, cariño. Hay una persona que te pide ayuda. Recuerda, mi querido Piscis, que no todo el mundo te quiere. Recuérdalo. Yo te recomiendo que hagas caso de tu intuición. O si tú de repente, Piscis, quieres hacer un préstamo a esta persona, hazlo con documentos. Sea familia, sea extraño, sea quien sea.
El dinero cambia a las personas, Piscis. El dinero cambia a las personas. Porque mira esta persona, cómo se acerca, cariño. Se acerca a ti. Y aquí la carta de la justicia. Hazlo todo de una forma legal, Piscis. No te comprometas, Richard, pero es que yo lo conozco, se va a sentir mal, es mi familia. No, Piscis, no. Hazlo con documentos, por favor, hazme caso. Hazme caso, Piscis. Tu buena aura, tu buena energía, no tienen por qué desestabilizarlo, mi pececito. Vamos acá más cartas. La carta, cariño, del 6 de bastos. Mira, corazón, no vaya a ser que al final ustedes se saquen los ojos. Hazlo con documentos, mi querido Piscis. Por favor, contrato que tú firmes, mira, observa, asesórate. No te confíes, cariño, no te confíes. Estamos en una época en la cual parecemos lagartos. El amigo traiciona a lo que es al amigo, el padre traiciona a los hijos traicionan a los padres, cariño. Ya no hay respeto, ya no hay temor por Dios. Ya no hay temor, cariño. Estamos de cabeza. Por eso que nos está pasando todo lo que nos pasa, cariño. Muchos dicen, cambio climático, cariño. Muchas personas. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor es castigo divino por cómo nosotros nos estamos comportando? Estamos en una época, cariño, que no tenemos respeto al prójimo, a Dios. Es como que la vida no vale nada ya. A ver. Muchos de ustedes, mi querido pececito, puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Pero especialmente con un Sagitario. Algunos de ustedes sienten química, te sientes bien con alguien, pero creo que este encuentro es cuando tú te vas de fiesta, te vas de antro, como dice mi linda gente de México, o está lo que es en una reunión. Cariño, vas a conocer a una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo o cabello negro, pero sabe manejar algún tipo de instrumento musical. Algún tipo de instrumento musical sabe manejar, cariño. La carta del as de copas, corazón, cariño. Lo que empezó como una aventura, lo que empezó de repente como un juego, como me dijo una vez un amigo, Richard, el roce hace el cariño. Se convierte lo que es en una relación estable. Porque aquí hay una persona que te expresa sus sentimientos. Hay una persona que te dice que te ama, que te quiere, que necesita compartir su vida contigo, cariño. Puede ser también de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. La carta del 10 de bastos. ¡Ay, qué estoy viendo! ¿Qué estoy viendo, cariño? Muchos de ustedes, mi querido Piscis, dices, a por todas, me arriesgo, Richard. Quiero ser feliz. También me gusta. Algunos de ustedes ya van a empezar una mudanza, o ellos se mudan para vivir contigo, o muchos de ustedes, Piscis, hacen un cambio radical en su vida, que inclusive se van a otro país o a otro estado, Piscis, y es por amor. Es por amor, cariño. Es por amor, mi pececito. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también veo por ahí un Tauro. Ya me dirás en los comentarios. La carta del 3 de oros, por destino. Otra cosa, Piscis. Disculpa que sea tan indiscreto. ¿Tú estás embarazada? ¿O vas a ser padre de esta persona? Cariño. Y me dice, Richard, yo lo amo, ¿vale? Y pues mira, creo que tenemos que vivir juntos. Aquí veo un embarazo. Aquí veo hilo de vida, cariño. Por eso que toman más fuerza para hacer ese cambio, para que tú te vayas a vivir con él o con ella. Aquí veo un embarazo. Aquí veo una familia, corazón. Muchos de ustedes van a procrear un nuevo ser, y ese nuevo ser, mi querido Piscis, les une. Bendiciones, mi pececito, ya me estarás contando. Estoy emocionado por ustedes. Deseo que seas feliz de corazón. Hasta la vista, cariño. Bendiciones.